Hola mi gente linda, ¿qué tal están? Después de largos 4 meses sin subir ningún contenido y sin encontrarme con ustedes, estoy felicísima de traerles este nuevo libro de Florinda Donner, discípula de Carlos Castaneda, antropóloga, feminista, una mujer increíble que nos dejó a través de su literatura todo un tesoro sobre las culturas chamánicas y ancestrales. Como ya les he dicho, después de 4 largos meses sin presentarme, estoy felicísima de volver a vosotros. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con la intro del libro que espero que les guste. Déjame saber en comentarios desde dónde me estás escuchando. Yo sé por las métricas de YouTube que uno de los lugares desde los que más me escuchan es México. Y bueno, entre mujeres, hombres, personas jóvenes, sinceramente las que más entran en el canal para empaparse de todos los libros que hay son mis lindas y bellas mujeres mexicanas. Lo cierto es que México es un crisol en cuanto a la espiritualidad. También les quiero adelantar que en breve tendremos en el canal algunos de los maravillosos libros que nos dejó Jacobo Grinberg, mexicano también. Pero bueno, vamos con lo de hoy, con este libro fantástico, Chabono, que sé que os va a encantar. Un abrazo grande para todos. En un remoto asentamiento, Chabono, en las profundidades de la selva amazónica entre Venezuela y el norte del Brasil, vive un grupo de indios yanomanas. Florinda Donner, antropóloga reconocida, discípula de Carlos Castaneda, fue a su encuentro en lo que imaginaba como una visita breve. Poco a poco, sin embargo, ese mundo virgen y puro, elusivo y misterioso, la fue hechizando y terminó quedándose un año allí. Este libro es el relato de sus aventuras y descubrimientos durante ese viaje iniciático en más de un sentido, que Donner narra con frescura palpitante. Las actividades diarias se alternan con acontecimientos importantes: la caza, los festejos, los combates, el nacimiento de los hijos, los ritos de iniciación, los modos de vestirse, las comidas. La prosa ágil de la autora logra transmitir la belleza salvaje del lugar, la intensidad de sus vivencias y sobre todo la magia y el poder que aún hoy conservan los rituales chamánicos de una cultura que se extingue. Nota de la autora. Los indios yanomanas, también conocidos en la literatura antropológica como huaycas, chamataris, baraf iris, chirichanas o guaribós, habitan la parte más aislada de la frontera entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil. Se ha calculado que son aproximadamente entre 10.000 y 20.000 y que ocupan un área de unos 11.000 kilómetros cuadrados. Este territorio comprende las cabeceras de los ríos Orinoco, Mavaca, Siapo, Ocamo,
y Mentuari en Venezuela y los ríos Uraricoera, Catrimani, Dimini y Araca en Brasil. Los Yanomanas viven en aldeas de chozas de palma llamadas chabonos, desperdigadas por la selva. El número de individuos que residen en cada una de estas aldeas dispersas varía entre los 60 y los 100. Algunos de los chabonos están situados cerca de las misiones católicas o protestantes o en otras áreas accesibles para el hombre blanco. Otros se esconden más profundamente en la selva. Existen todavía algunas aldeas en zonas remotas del bosque que no han sido visitadas por los forasteros. Mi experiencia con los Siticoteris, habitantes de uno de estos chabonos desconocidos, es el tema de este libro. Se trata de una narración subjetiva constituida por los datos excedentes, por decirlo así, de una investigación antropológica de campo que realicé en Venezuela sobre las prácticas curativas de los indígenas. Un aspecto esencial de mi formación como antropóloga se cifra en considerar que la objetividad es lo que da validez al trabajo antropológico. Pero durante mi estancia con este grupo de Yanomanas no mantuve la distancia ni la libertad de criterio necesarias para una investigación objetiva. Vínculos especiales de gratitud y amistad con ellos me hicieron imposible interpretar los datos o sacar conclusiones de lo que presencié y aprendí, gracias a que soy mujer y debido a mi apariencia física y a ciertos rasgos de mi carácter. Yo no representaba amenaza alguna para los indios. Me aceptaron como un bicho raro y dócil y pude entrar, aunque solo fuese por poco tiempo, en el ritmo peculiar de sus vidas. En mi narración he alterado mis notas originales en 2 sentidos. El primer cambio se refiere a los nombres. El término Iticoteri, así como los nombres de las personas descritas, son imaginarios. El segundo se refiere al estilo. En bien del efecto dramático, he alterado la secuencia de los acontecimientos y en bien de la fluidez narrativa, he reproducido las conversaciones en una estructura sintáctica y gramatical correcta. Si hubiera traducido literalmente su lengua, no habría podido hacer justicia a su complejidad y flexibilidad, ni a sus expresiones altamente poéticas y expresivas. La variedad de los sufijos y prefijos da a la lengua yanomana delicados matices de significado que no tienen un verdadero equivalente en nuestro idioma. Aunque me ejercitaron pacientemente hasta que pude diferenciar y reproducir la mayoría de sus palabras, nunca llegué a hablar con fluidez. Sin embargo, mi incapacidad para dominar su lengua no fue un obstáculo para la comunicación con ellos. Aprendí a hablar con ellos mucho antes de poseer un vocabulario adecuado. Hablar era más una sensación corporal que un verdadero intercambio de palabras. Estaba medio dormida, sin embargo, sentía que se movían a mi alrededor, como desde una gran distancia, con el suave roce de unos pies descalzos sobre el suelo de tierra apisonada de la cabaña, las toses, los carraspeos y las leves voces de las mujeres. Aún no amanecía. En la semipenumbra podía distinguir
a Ritimi y Tutemi, con los cuerpos desnudos doblados sobre los hogares, donde aún brillaban las ascuas del fuego nocturno. Hojas de tabaco, cuencos de calabaza llenos de agua, aljibas llenas de flechas envenenadas, cráneos de animales y racimos de plátanos verdes colgaban del techo de palma y parecían suspendidos en el aire bajo el humo que se elevaba. Bostezando, Tutemi se levantó, estiró los miembros y se inclinó sobre la hamaca para acoger a Waxiwe en sus brazos. Con suaves risas, frotó su cara contra el vientre del bebé y murmuró algo ininteligible mientras metía el pezón en la boca del niñito. Suspirando, se recostó de nuevo en su hamaca. Ritimi tiró de algunas hojas de tabaco secas, las empapó en una calabaza llena de agua, tomó una hoja y antes de enrollarla apretadamente la salpicó de cenizas. Colocó la bola resultante entre su encía y su labio inferior y fue chupándola ruidosamente mientras preparaba dos más. Le dio una de ellas a Tutemi y luego se acercó a mí. Cerré los ojos para dar la impresión de que seguía durmiendo. Acuclillada a la cabecera de mi hamaca, Ritimi pasó su dedo empapado en tabaco y saliva entre mi encía y mi labio inferior, pero no dejó una bola dentro de mi boca. Riendo se acercó a Etewa, que estaba observándola desde su hamaca. Escupió el tabaco en la palma de su mano y se lo tendió. Un leve quejido se escapó de sus labios mientras, poniéndose otra bola en la boca, se tendía sobre él. El fuego llenaba de humo la cabaña y calentaba gradualmente el aire frío y húmedo. Los hogares que ardían día y noche eran el centro de cada vivienda. Las manchas de humo que dejaban en el techo de palma separaban cada habitación familiar de la siguiente, porque no había paredes divisorias entre las cabañas. Estaban tan cerca unas de otras que los techos adyacentes se superponían, dando la impresión de una enorme casa circular. Había una gran entrada principal para todo el conjunto y varias aberturas estrechas entre algunas cabañas. Cada una de estas la sostenían dos postes largos y dos cortos. El lado más alto de la cabaña estaba abierto y daba a un claro en el centro de la estructura circular, mientras que el lado más bajo y exterior de la cabaña estaba cerrado por una pared de postes cortos encajados en el techo. Una densa neblina envolvía los árboles circundantes. La fronda de las palmas que colgaban por el borde interior de la cabaña se recortaba contra la grisura del cielo. El perro de caza de Etewa levantó la cabeza de su cuerpo acurrucado y sin despertarse del todo, abrió la boca en un gran bostezo. Cerré los ojos, dormitando en el olor de los plátanos verdes que se tostaban en los fuegos. Mi espalda estaba endurecida y me dolían las piernas por haber permanecido en cuclillas durante horas, el día anterior, arrancando las malas hierbas que crecían entre las hortalizas vecinas. Abrí de pronto los ojos mientras mi hamaca se columpiaba violentamente y una pequeña rodilla se clavaba en mi estómago, haciéndome perder el aliento. De manera instintiva, me cubrí con los bordes de la hamaca para protegerme de las cucarachas y las arañas que, invariablemente, llovían del techo de palma siempre que se sacudían los postes que los sostenían. Entre risas,
los niños treparon sobre mí y a mi alrededor. Sus cuerpecitos oscuros y desnudos eran suaves y tibios contra mi piel. Como habían hecho casi cada mañana desde mi llegada, los niños pasaron sus regordetas manos por mi cara, mis pechos, mi vientre y mis piernas, pidiéndome que identificara cada parte de mi anatomía. Fingí seguir durmiendo y me puse a roncar con fuerza. 2 niñitos se acurrucaron contra mis costados y la niña que estaba sobre mí acomodó su oscura cabecita bajo mi barbilla. Olían a humo y a tierra. No sabían ni una palabra de su idioma cuando llegué a su poblado, escondido profundamente en la selva entre Venezuela y Brasil. Pero eso no fue obstáculo para que las casi 80 personas que ocupaban el Chabono me aceptaran. Para los indios, no comprender su lengua equivale a ser oca boreki, tonto. Como tal, me alimentaron, me dieron cariño y me mimaron. Mis errores eran disculpados o ignorados como los de un niño. En el peor de los casos, mis equivocaciones les provocaban estruendosas carcajadas que sacudían sus cuerpos hasta que rodaban por el suelo con lágrimas en los ojos. La presión de una mano diminuta contra mi mejilla puso fin a mis ensoñaciones. Texoma, la hija de 4 años de Ritimi y Etagua, acostada sobre mí, abrió los ojos y acercando su cabeza, empezó a frotar sus densas pestañas contra las mías. ¿No quieres levantarte?, preguntó la niñita, pasando sus dedos por mis cabellos. Los plátanos están listos. No sentía ningún deseo de abandonar la tibieza de la hamaca. Me pregunto cuántos meses habré estado aquí. Dije, muchos. Me contestaron 3 voces al unísono. No pude evitar sonreír. Cualquier cantidad mayor de 3 se expresaba como muchos o más de 3. Sí, muchos meses, asentí suavemente. El niño de Tutemi todavía estaba durmiendo dentro de su panza cuando tú llegaste, murmuró Texoma, apretándose contra mí. No es que hubiese perdido la conciencia del tiempo, pero los días, las semanas y los meses habían perdido sus fronteras precisas. Aquí importaba el presente. Para estas gentes, solo contaba lo que sucedía cada día entre las inmensas sombras verdes de la selva. El ayer y el mañana, decían, eran tan indeterminados como un vago sueño, tan frágiles como una tela de araña, solo visible cuando un rayo de sol atraviesa las hojas. Medir el tiempo había sido mi obsesión durante las primeras semanas. Llevaba mi reloj automático día y noche y registraba cada nuevo día en un diario, como si de ello dependiera mi existencia misma. No puedo señalar cuándo me di cuenta de que se había producido en mí un cambio fundamental. Creo que todo empezó antes de que llegara al poblado Iticoteri, en una pequeña ciudad de la Venezuela oriental, donde había estado investigando las prácticas curativas. Después de transcribir, traducir y analizar las muchas cintas y los cientos de páginas de notas recogidas durante meses de trabajo de campo entre los 3 curanderos del área de Barlovento, había empezado a tener serias dudas sobre la validez y la finalidad de mi investigación. Mis intentos por organizar los datos
en un marco teórico coherente resultaron inútiles, porque el material estaba plagado de contradicciones e inconsistencias. Mi trabajo pretendía descubrir el significado que tienen las prácticas curativas para los curanderos y sus pacientes en sus vidas cotidianas. Mi preocupación se centraba en distinguir cómo se creaba la realidad social en términos de salud y enfermedad a partir de su actividad conjunta. Pensaba que necesitaba saber perfectamente lo que los curanderos piensan unos de otros y de su conocimiento, porque sólo entonces podría operar en su medio social y dentro de su propio sistema de interpretación. Y así, el análisis de mis datos provendría del sistema en que había estado operando y no quedaría sobreimpuesto desde mi propio medio cultural. Mientras estuve en el campo, viví en la casa de doña Mercedes, una curandera con quien estaba trabajando. No solo registré, observé y entrevisté a los curanderos y a sus numerosos pacientes, sino que participé en sus sesiones, sumergiéndome totalmente en la nueva situación. Sin embargo, me encontraba día tras día con flagrantes inconsistencias en las prácticas curativas y en sus explicaciones acerca de estas. Doña Mercedes se reía de mi perplejidad y de lo que consideraba mi falta de fluidez para aceptar cambios e innovaciones. ¿Estás segura de que dije eso?, me preguntó, después de escuchar una de las cintas que yo insistí en hacerle oír. ¿No soy yo la que habla?, dije en tono cortante y empecé a leer mis notas mecanografiadas, esperando que ella respondiera y comprendiera lo contradictorio de su información. Eso suena maravilloso, comentó doña Mercedes, interrumpiendo mi lectura. ¿De verdad se refiere a mí? Me has convertido en un verdadero genio. Léeme tus notas sobre las sesiones con Rafael y Serafino. Eran los otros dos curanderos con los que yo había estado trabajando. Hice lo que me pedía y luego volví a conectar el magnetófono para que me ayudara con la información conflictiva. Sin embargo, doña Mercedes no tenía ningún interés por lo que ella misma dijera meses atrás. Para ella era una cosa del pasado y por tanto no tenía ninguna validez. Sin reparo alguno, me hizo entender que el magnetófono tenía la culpa por haber registrado algo que ella no recordaba haber dicho. Si de verdad dije esas cosas fue por tu causa. Cada vez que me preguntas por la curación, empiezo a hablar sin saber realmente lo que estoy diciendo. Siempre me pones las palabras en la boca. Si supieras curar, no te preocuparías por escribir o hablar acerca de eso. Simplemente lo harías. Yo no deseaba creer que mi trabajo era inútil. Fui a ver a los otros dos curanderos. Para gran decepción mía, no ayudaron tampoco gran cosa. Reconocieron las contradicciones y las explicaron de un modo muy semejante a doña Mercedes. Retrospectivamente, mi desesperación por este fracaso parece cómica. En un ataque de cólera, desafié a doña Mercedes a que quemara mis notas. Aceptó sin dificultad y quemó página tras página en la llama de una de las velas que iluminaban la imagen de la Virgen María en el altar de su cuarto de curaciones. De verdad que no comprendo por qué te preocupas tanto por lo que dice tu máquina y lo que digo yo, observó doña Mercedes encendiendo otra vela en el altar.
¿En qué cambia lo que hago ahora y lo que hice hace unos meses? Lo único que importa es que los pacientes se curan. Hace años vinieron un psicólogo y un sociólogo y registraron todo lo que yo hacía en una máquina como la tuya. Creo que su máquina era mejor, era mucho más grande. Solo estuvieron aquí una semana. Con la información que consiguieron, escribieron un libro sobre la curación. Conozco el libro, contesté vivamente. No creo que sea un estudio muy exacto. Peca de simplista, superficial y le falta una verdadera comprensión. Doña Mercedes me observó interrogativamente con una mirada a medias compasiva, a medias despectiva. En silencio contemplé cómo la última página se convertía en cenizas. No me molestaba lo que había hecho. Se levantó de su silla y se sentó a mi lado en el banco de madera. Muy pronto sentirás que te han quitado un peso de encima. Me consoló. Me sentí forzada a entrar en una amplia explicación sobre la importancia de estudiar las prácticas curativas no occidentales. Doña Mercedes me escuchó atentamente con una sonrisa burlona en los labios. Si yo fuera tú, aceptaría la oferta de tus amigos para ir a cazar por el río Orinoco arriba. Sería un buen cambio para ti, me sugirió. Aunque tenía intención de regresar cuanto antes a Los Ángeles para terminar mi trabajo, estaba considerando seriamente la posibilidad de aceptar la invitación de un amigo para un viaje de 2 semanas hacia el interior de la selva. No sentía ningún interés por la caza, pero pensaba que tal vez tendría oportunidad de encontrar un chamán o de presenciar una ceremonia de curación mediante uno de los guías indígenas que él pensaba contratar al llegar a la misión católica, el último puesto de avanzada de la civilización. Creo que eso es lo que tengo que hacer, le dije a doña Mercedes. Tal vez encuentre a un gran curandero indio que me diga cosas sobre la curación que ni siquiera usted sabe. Seguro que oirás toda clase de cosas interesantes, contestó doña Mercedes riendo, pero no te preocupes de escribirlas. No harás ninguna investigación. Vaya, ¿y cómo sabe usted eso? Acuérdate de que soy bruja, dijo dándome unos golpecitos en la mejilla. Había una expresión de inefable dulzura en sus ojos oscuros. Y no te preocupes por tus notas en inglés, que están a salvo en tu escritorio. Cuando vuelvas, ya no te servirán de nada las notas.